que teníamos ahí, habíamos visto lo que es la oxidación de la glucosa. La glucosa, una vez que ingresaba al hepatocito, era fosforilada por una glucoquinasa y pasaba por otras 9 reacciones, en total 10 reacciones de la glucólisis para obtener 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, 2 NADH más H, equivalente reductor. Este piruvato tenía 2 vías para continuar su ruta metabólica, ya sea vía anaerobia, ¿no? Y vía aerobia. Vía anaerobia, fermentación. Podía tener fermentación láctica o etanólica. Y ese proceso de fermentación era con el objetivo de poder reciclar, restituir ese NADH. Ese NADH debe pasar a su estado oxidado, NAD, para que vuelva a ingresar a la glucólisis y se pueda obtener más energía. ¿Por qué? Porque estas células que hacen eso dependen netamente de la glucólisis, al no tener mitocondria o al querer tener energía en un corto tiempo. ¿A qué me refiero? A las células del miocito, las células musculares cuando hacen contracción muscular ante un ejercicio fuerte, ¿no? Entonces requieren energía y optan por la vía anaerobia. Este piruvato decíamos también que tiene otra vía donde se consigue más cantidad de energía, que es la vía aerobia. Este piruvato ingresa a la mitocondria y en la mitocondria pasa por una reacción, que es la piruvato, mediante el complejo piruvato descarboxilasa, este piruvato se convierte en acetil-CoA. En esta reacción intervienen 3 enzimas, 5 coenzimas, en las cuales provocan la descarboxilación de este piruvato y generación de un equivalente reductor NADH más H. Bien. Acuérdate que ingresa por 1 mol de glucosa, se formaron 2 piruvatos, por lo tanto hay 2 acetil-CoA, 2 NADH más H, 2 CO2. Listo. Ahora, este acetil-CoA está listo para ingresar al ciclo de Krebs, donde tenemos que son 8 reacciones en total. El DOP o la descarboxilación oxidativa del piruvato es una reacción irreversible y por lo tanto es un punto de control. Asimismo, en el ciclo de Krebs, que son 8 reacciones, vamos a tener que 3 de ellas son alostéricas o de regulación. Bien, comenzamos, este acetil-CoA se acopla a su transportador oxalacetato y forma citrato mediante la enzima citrato sintasa. Esta es la primera zona de control, es decir, es una enzima alostérica, reacción irreversible. Continúa las reacciones, reacomodo de los átomos por una conitasa, luego llega a pasar por 2 descarboxilaciones sucesivas y a su vez generación de NADH más H. La siguiente reacción o quinta reacción tenemos la formación de GTP o ATP, si es que se encuentra la reacción en el miocito. Después de esta formación de GTP tenemos al succinil-CoA que pasa a succinato, ¿no? Y ese succinato ya pasa a la sexta reacción, en la cual vamos a ver que se forma otro equivalente reductor llamado FADH2. Y ya tenemos la sexta reacción hasta la octava reacción, sería el tercer estadio, en donde es la regeneración del oxalacetato. En esta regeneración también se va a formar otro equivalente reductor como es el NADH más H. En total, en el ciclo de Krebs se están generando 3 equivalentes reductores, NADH más H, un FADH2, un GTP, 2 CO2. Bien. Ya estos equivalentes reductores están listos para irse a la cadena transportadora de electrones. Bien, entonces acá vemos el NADH más H. Bien, puede provenir del ciclo de Krebs, como lo acabamos de escribir, o puede provenir del DOF, de la descarboxilación oxidativa del piruvato, o puede provenir de la glucólisis.
Pero si proviene de la glucólisis, ¿qué lanzadera es la que es utilizada? Es decir, ¿qué tipo de tejido sería este? A ver, si la glucólisis tiene NADH más H y su receptor dentro de la mitocondria es NADH más H, entonces la lanzadera es malato aspartato. Y por lo tanto, ese malato aspartato está presente ya sea en hígado, riñón, ¿sí? Hígado, riñón, corazón. Ya. Entonces, imaginemos que esta es una célula de hepatocito, de hígado. Muy bien, entonces este NADH más H recepcionado en el primer complejo proteico. Nos vamos a dar cuenta que para la cadena transportadora de electrones, en total son 4 estructuras, 4 complejos proteicos insertos en la membrana mitocondrial interna. Y la fosforilación oxidativa también, a través de la ATP sintasa, también está anclado en la membrana mitocondrial interna. Bien. Ahora, vamos a ver acá, esta cadena respiratoria, esta es la cadena de transporte de electrones, ¿no? Siempre va de mayor a menor potencial, son reacciones redox exotérmicas. El aceptor final de estos electrones va a ser el oxígeno. ¿Qué significa? Que el oxígeno se va a reducir y va a formar moléculas de agua. Conformada por 4 complejos proteicos, ¿no? Están insertos en la membrana mitocondrial interna. Bien. Y aquí tenemos el gráfico de la mitocondria. Ya sabemos, esta mitocondria tiene doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. La membrana externa es permeable a muchas moléculas, ¿no? Pero la membrana interna, la membrana mitocondrial interna no es permeable, ni siquiera a esos protones que son estructuras muy pequeñas. Para ello va a requerir complejos proteicos, como acabamos de ver, para que se transporten estructuras, ¿no? Tenemos entre las membranas el espacio intermembranoso y dentro de la mitocondria la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se encuentran todas las enzimas necesarias para el ciclo de Krebs, para el complejo de piroxigenasa, para la beta-oxidación, ¿no? Y aquí tenemos un esquema de los complejos proteicos. Estos 4 complejos, 1, 2, 3 y 4, pertenecen a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Decimos respiratoria porque va a utilizar oxígeno, ¿está bien? Y por ese lado acá esta proteína o este complejo proteico, el ATP sintasa, que pertenece a lo que es la fosforilación oxidativa. Muy bien, si hablamos de la cadena respiratoria, solamente son 4 complejos proteicos. Y ubiquémonos, esta parte de abajo es la matriz mitocondrial, la parte interna de la mitocondria. Esta sería la representación de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Tenemos acá los fosfolípidos, ¿no? Esta cabeza polar y estas colas apolares, ¿no? Y aquí sería el espacio intermembranoso, ¿no? ¿Qué va a suceder en estos complejos proteicos? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Complejos proteicos de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Muy bien. Entonces, estos complejos proteicos van a encargarse de transporte de electrones de mayor a menor potencial. Ya. Entonces, NADH tiene mayor potencial, ¿sí? Y va pasándose de uno en uno esos electrones y esos protones. A su vez que pasan electrones, se va a producir un bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? Y acá en la figura nos damos cuenta que ese bombeo de protones se va a dar a través del complejo 1, complejo 3 y complejo 4. ¿Qué pasa con el complejo 2? No, aquí no hay bombeo de protones. Mira cómo está inserta esta proteína. No está como las otras, ¿no? No como una integral que se va hacia el otro lado. Mencionan que aquí la coenzima Q estaría recibiendo protones y electrones de estas
proteínas sulfuroferrosas, que lo vamos a ver después. Bien, entonces, esta cadena de transporte de electrones, hemos dicho, van a transportar electrones de mayor a menor potencial, asimismo van a bombear protones y van a formar moléculas de agua. Por eso también dicen cadena respiratoria, porque el último aceptor de electrones va a ser el oxígeno. Este oxígeno se va a reducir y va a formar moléculas de agua. Y una vez que estos protones, ¿no? Ya hay una elevada concentración de protones en el espacio intermembranoso, aquí se va a generar un medio ácido. Claro, si muchos protones es que está bajando el pH, ¿no? Entonces acá hay un medio ácido. Si aquí hay un medio ácido, en la matriz hay un medio básico, un medio alcalino. A su vez, en la matriz se está generando un potencial, una gradiente potencial. ¿Está bien? Ambos van a ser útiles para que esta ATP sintasa cumpla su función. ¿Y cuál es su función? La formación de ATP, ¿no? Estos protones van a pasar por este canal de la ATP sintasa y van a hacer que todo esta parte F0 se convierta como un motor. Y este es un eje, todo este eje se va a mover y aquí en la parte F1 va a unirse el ADP más un fosfato inorgánico y se va a generar ATP. ¿Requiere presencia de magnesio? Claro que sí. Acuérdate que evita el efecto de apantalamiento. Es decir, estos grandes grupos fosfatos, ¿no? Estos oxígenos bastante electronegativos, ¿no? Este magnesio los va a jalar para que pueda exponer y se puede enlazar ese grupo fosfato al segundo grupo fosfato del ADP y generar el ATP. Bien. Aquí nuevamente estamos observando cómo es que se van a dar la transferencia de electrones de mayor potencial a uno de menor potencial, como es el oxígeno. Mira, este NADH comienza con menos 0,32 electronvoltios. Aquí perteneciente, este complejo 1, ¿no? Lo va a dar al final esos electrones, lo va a dar a la coenzima Q. Aquí está el complejo 2. El complejo 2 tiene menor potencial. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que cuando hay mayor potencial hay una mayor generación de ATP. ¿Sí? Este NADH, complejo 1, va a generar mayor ATP que este complejo 2, que es el aceptor del FADH2. Igual, el FADH2 al final se lo va a dar a la coenzima Q, y esta coenzima Q va a viajar hacia el complejo 3, y el complejo 3, mira, tiene menor potencial. Este complejo 3 se lo va a dar citocromo C, y este citocromo C de menor potencial se lo va a dar al complejo 4, y en este complejo 4 es donde ingresa el oxígeno, va a aceptar estos electrones y se va a convertir en molécula de agua. Tenemos aquí las proteínas sulfuroferrosas, ¿no? Aquí tenemos un átomo de hierro y tenemos acá los residuos de cisteína. Por acá tenemos 2 átomos de hierro, 2 átomos de azufre y por acá 4 residuos de cisteína. Por aquí 4 átomos de hierro, 4 átomos de azufre y 4 residuos de cisteína. Estas proteínas sulfuroferrosas van a estar formando parte del complejo 1, complejo 2 y complejo 3, importantes para la reacción óxido-reducción de hierro. Este hierro 3 va a pasar a hierro 2, ¿no? Hierro 3, cada un electrón pasa a hierro 2, nuevamente lo hace ver y así sucesivamente, ¿no? Esto, por ejemplo, vamos a ver poco a poco, ¿no? Pero hay que entender que este hierro 2 pasa de férrico a ferroso, para el transporte de electrones. Bien, tenemos aquí a la coenzima Q. Profesora, ¿Sí? dijo que el hierro ¿podría repetir? Sí, ¿estoy aquí? Sí. ¿Eso va a lejos? Esto va a formar, esta es una proteína, y esto, a ver, aquí te acuerdas complejo 1, es el NADH+. NADH, que está cargado de protones y electrones, va a cederle a una flavina mononucleótido. Y esta flavina mononucleótido se lo va a ceder a las proteínas sulfuroferrosas. Las proteínas sulfuroferrosas tienen esto. Por eso se le dice proteínas sulfuroferrosas.
ferrosas, porque tienen un centro hierro-azufre. Y ese centro hierro-azufre son las encargadas de aceptar ese electrón. Este hierro férrico se convierte en ferroso. Y acá, en la H, tiene protón-electrón. Acá no se ve, ¿no? Porque es un resumen. Se lo da al mononucleótido, luego a sus proteínas sulfuro-ferrosas, luego a la coenzima Q. Pero ¿qué cosas se están trasladando? Electrones. Están trasladando electrones y al mismo tiempo bombeando protones. ¿Bien? Otra vez, estas son centros activos de proteínas sulfuroferrosas y estas proteínas sulfuroferrosas forman parte de los complejos 1, 2 y 3 de la cadena transportadora de electrones. Bien. ¿Te queda claro eso? Mira, un poco más adelante, acá, vamos a darnos cuenta cómo están actuando estos centros activos de las proteínas sulfuroferrosas. Vamos a llegar un ratito. Mira. Tenemos acá a la coenzima Q. La coenzima Q, ¿sí? Tiene una larga, bueno, coenzima es una coenzima, tiene una larga cadena carbonada, ¿está bien? Y esta larga cadena carbonada hace que sea una estructura apolar. Y como estructura polar va a poder difundirse a través de esta parte apolar. A ver, esta es la membrana mitocondrial interna, formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una parte polar, la cabeza polar, y sus colas son apolares, no son ácidos grasos, son apolares. Entonces, esta ubiquinona ya reducida o ubiquinol va a poder trasladarse, movilizarse a través de estas colas lipídicas, a través de los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque es un medio apolar. Bien. Esta coenzima Q al momento de reducirse se reduce de forma parcial. Entra un protón y un electrón, se forma un radical semiquinona, nuevamente entra un protón y un electrón y se forma el ubiquinol o ubiquinona reducida. Bien, tenemos aquí a los citocromos. Los citocromos también forman parte de estos complejos proteicos de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Tenemos acá el citocromo A, citocromo B, citocromo C, y se diferencian por estos grupos de que están en color rojo, ¿no? Por la presencia de los grupos de color rojo, ¿no? Igual, este hierro en el centro, en su centro, en el grupo pirrólico, tetrapirrólico, en este centro se encuentra el hierro. Este hierro va a pasar de férrico a ferroso, ¿no? Con el objetivo del transporte de electrones. Bien, a diferencia de la ubiquinona está recibiendo 1, 2 electrones. Este citocromo está recibiendo solamente un electrón. Bien, entonces aquí ya comenzamos con el complejo NADH deshidrogenasa. Complejo, no es que sea una sola proteína, sino son varias, ¿no? A ver, tenemos aquí este NADH, que hemos dicho, este NADH puede provenir del ciclo de Krebs, puede provenir del DOF, la descarboxilación oxidativa de piruvato, o puede provenir de la glucólisis, ¿no? Siempre en cuando su su lanzadera mitocondrial sea malato aspartato. Muy bien, este NADH va a ceder sus dos electrones al flavin mononucleótido, y a su vez estos protones los va a bombear de esta matriz de donde se encuentra la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Este flavin mononucleótido reducido va a ceder esos electrones a las proteínas sulfuroferrosas. Estas proteínas sulfuroferrosas se lo van a entregar a la ubiquinona, y esta ubiquinona se va a convertir en ubiquinol, ¿sí? Y a su vez van a bombear protones del espacio intermembranoso, de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Bien, esta ubiquinona reducida o ubiquinol puede viajar a través de estas colas lipídicas, de estos fosfolípidos,
hacia el complejo 3. Bien. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa ya lo hemos visto. El succinato deshidrogenasa es una proteína, una enzima que está presente en el ciclo de Krebs. Es la única proteína del ciclo de Krebs que está anclada aquí, en la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y le decimos que es un complejo 2 porque no solamente está el succinato deshidrogenasa, sino también está el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Te acuerdas? El glicerol 3-fosfato deshidrogenasa forma parte de la lanzadera mitocondrial, ¿no? El cual recepciona a este glicerol sus electrones y este FAT se convierte en FAT-H2 y este glicerol 3-fosfato se convierte en dihidroxiacetona fosfato, el cual puede salir al citosol y cumplir nuevamente otro ciclo. Oye, entonces aquí este complejo, ¿no? Este succinato deshidrogenasa, como ya hemos dicho, forma parte del ciclo de Krebs, por lo tanto pasa a succinato fumarato y forma FAT-H2. Este FAT-H2 traslada sus electrones y protones a las proteínas sulfuroferrosas. Aquí están. Y estas proteínas sulfuroferrosas se lo transfieren a la coenzima Q, convirtiéndola en ubiquinol o ubiquinona reducida. Y no es la única. Aquí tenemos al acil-S-CoA deshidrogenasa propio de la detoxidación, en el cual oxida el reduce el FAT, a FAT-H2, luego esto pasa a las proteínas sulfuroferrosas y a la ubiquinona, ¿no? Reduciéndola. Ahora sí, esta ubiquinona está lista para viajar entre estas colas lipídicas hacia el complejo 3. A ver, tanto el complejo 1 como el complejo 2 se van a donar sus electrones a la coenzima Q y esta coenzima Q va a ir hacia el complejo 3. Bueno, aquí es un gráfico simple para recordar que esta FAT-H2, ¿sí? Esta parte del FAT-H2, este gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿está bien? Está anclado en la membrana mitocondrial interna, lo habíamos visto en la lanzadera glicerol fosfato. ¿Sí? Y que esta enzima, esta succinato deshidrogenasa, que está aquí, ¿no? Es la que está anclada en la membrana mitocondrial interna. Bien. Continuamos con el complejo 3, llamado ubiquinona, citocromo C, oxidorreductasa. Ubiquinona, ¿por qué? Porque es el que va a traer esos electrones. Citocromo C, porque es el que va a transportar esos electrones de este complejo 3 al complejo 4. Oxidorreductasa, porque se están dando reacciones de oxidorreducción. Muy bien. Viene acá la coenzima Q reducida o ubiquinol y entra y lo primero que hace es soltar un protón. Es decir, va a bombear protón hacia el espacio intermembranoso. Y el electrón, su primer electrón, es recepcionado por una coenzima, por un citocromo B, es recepcionado por un citocromo B. Luego, este ubiquinol, radical ubiquinol, suelta el siguiente protón, su segundo protón, hacia el espacio intermembranoso y su siguiente electrón lo recepciona a las proteínas sulfuroferrosas. Y luego estas sulfuroferrosas al citocromo C1. Tanto este complejo, ¿no? Las proteínas de este complejo, incluyendo sulfuroferrosas y citocromo C1, están ancladas a la membrana mitocondrial interna y no se pueden movilizar, excepto este citocromo C. Este que recibe el electrón, este citocromo C, sí puede movilizarse y trasladarse hasta el complejo 4, llevando solamente un electrón. Cuidado, aquí la ubiquinona carga 2 electrones, pero este citocromo C solamente puede llevar un electrón. Entonces,
¿Qué sucede? Recordemos que acá quedó un electroncito, ¿sí? Y esta ubiquinona quedó oxidada. Esta ubiquinona oxidada recepciona este electroncito, ¿sí? Convirtiéndose en un radical ubiquinol. Y se queda ahí, esperando el siguiente ubiquinol. Este siguiente ubiquinol nuevamente bombea protón, suelta el electrón al citocromo B, y este citocromo B se lo entrega al radical ubiquinona. Ya. Si le entrega al radical ubiquinona, ya tiene sus dos electrones completos y entran dos protones y se forma la ubiquinona reducida. Y esta ubiquinona reducida nuevamente puede ingresar acá y eso se le dice ciclo Q. Y así continúa la reacción, ¿no? Entonces son dos veces la ubiquinona que debe ingresar para que pueda trasladar esos electrones. Ya ese citocromo C se traslada y llega al complejo 4 citocromo oxidasa, en donde vamos a ver que 4 citocromos C, es decir, 4 electrones, son necesarios para reducir este oxígeno y formar molécula de agua. Y a su vez se bombea protones al espacio intermembranoso. Bien, vamos a ver acá paso a paso cómo está sucediendo el complejo 4. Dos moléculas de citocromo C, es decir, dos electrones, transfieren secuencialmente sus electrones para reducir el centro cobre B y el hemo A3. Luego, el cobre B y el hemo A3 recepciona al oxígeno y forma un enlace peróxido. Luego va a ingresar dos protones y va a romper ese enlace peróxido formando el grupo OH, tanto en el cobre B y el hierro. Ahora, aquí entran dos protones y dos electrones. ¿Y quién lleva estos dos electrones? El citocromo C. Aquí ya se cumplen los 4 electrones que se están transportando el citocromo C. Sí, y forma estos grupos OH. Ya en la última fase ingresan dos protones de la matriz mitocondrial y se libera 2 moléculas de agua. Bien, en total tenemos que se ha requerido 4 citocromos C por sus 4 electrones, 4 protones, 2 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Bien. Y aquí ya se habría dado la oxidación completa de la glucosa. Tenemos glucosa más oxígeno, ¿sí? Tiene como resultado CO2 que se produjo. ¿Dónde se produjo CO2? En Krebs, ¿verdad? Pero no solamente en Krebs, también en el DOF, ¿no? Listo. Más agua. Listo. Ya tenemos el producto completo. Bien. Ahora, hemos dicho que mientras que la cadena transportadora de electrones, ¿sí?, bombea protones hacia el espacio intermembranoso, entonces este espacio intermembranoso se vuelve de naturaleza ácido porque baja el pH, mientras que la matriz se vuelve de naturaleza alcalina. A su vez se genera un potencial eléctrico aquí dentro de la matriz. Y ambos sucesos, ¿sí?, sirven para la síntesis de ATP, ¿no? Ambas fuerzas, se dicen protón motriz, sirven para impulsar la síntesis de ATP. Estos protones van a pasar por este canal, haciendo que esta zona F1 del ATP gire, mueva todo este eje, se mueva la parte F1 a gran velocidad y hace que este ADP se una con el fosfato inorgánico y se genere ese enlace fosfoanhidro, ¿no? Y se forma el ATP con presencia de magnesio. Vemos acá el complejo ATP sintasa, cuidado, está al revés, ¿no? Aquí está, por acá abajo está el espacio intermembranoso, es decir, la concentración elevada de protones,
por acá está la matriz mitocondrial y por acá los sustratos, ¿no? A ver, un ratito que nos toca. Entonces, decíamos que este sustrato no está transportado por otros canales como el nucleótido de adenina y el fosfato translocasa. El fosfato translocasa está transportando estos grupos fosfato sin porte, ¿no? A través de protones, transporta protones y grupos fosfato, y también este nucleótido de adenina translocasa transporta, es un cotransporte, ADP y ATP. Ingresa ADP, sale ATP. Bien. Cuando estos protones, cuando hay una elevada concentración de protones en el espacio intermembranoso, ingresa por este canal, hace que gire esta zona F1 y por lo tanto esa gran velocidad hace que se forme el enlace fosfamilo, ¿no? Según el ADP más el PI. Bien, voy a compartirles un pequeño video para que puedan ver. No tiene audio. Vamos a reconocer, esta parte de acá es la membrana mitocondrial interna, estos son los fosfolípidos. Por aquí estaría la matriz mitocondrial, por aquí entran los hidrógenos, los protones, perdón. Esta es la parte F0 y mueve el eje por completo. Y por aquí estarían saliendo los protones y por ese lado estaría el ADP más el PI. Ingresa, se une, se forma el enlace fosfanhidro y se libera el ATP. De esta forma estaría actuando esta enzima, ¿no? El ATP sintasa. Profesora, ¿podría retroceder a la PPT anterior, por favor? Claro. Se movió. Bien, gracias. Aquí. Aquí. Decíamos que se requiere este complejo proteico para la formación de ATP, ¿no? Tenemos aquí el ATP sintasa y otras dos proteínas más, el nucleótido de adenina translocasa y el fosfato translocasa. Fosfato translocasa, ¿no? Ingresa el grupo fosfato y el nucleótido de adenina translocasa ingresa el ADP, sustratos para la formación de ATP. Muy bien. ¿Me ibas a hacer alguna pregunta? No, todo está bien. Bien. Ahora vamos a ver que existen inhibidores tanto de la cadena transportadora de electrones como para la fosforilación oxidativa. Estas son drogas, toxinas que inhiben esta cadena transportadora de electrones y por lo tanto la generación de ATP. Tenemos aquí la oligomicina. Esta oligomicina es una sustancia química, es un antibiótico producto de un microorganismo y es tóxico, altamente tóxico. Esta oligomicina se une a FO del ATP sintasa y hace que FO ya no pueda ingresar a través del CFO ya no puede ingresar estos protones. Si estos protones no pueden ingresar, ¿qué sucede? Que estos protones se van acumulando más y más y más en este espacio intermembranoso. Por lo tanto, aquí en el complejo 1, este NADH reducido no puede soltar sus protones y por lo tanto no puede haber bombeo de protones. ¿Por qué? Porque ya está saturado. Y por lo tanto ese NADH se queda como tal, como NADH. Y esto hace de que
¿no? Aquí se incremente y haya un desbalance con los NAT, con el NAT reducido, perdón, con el NAT oxidado. Este NAT oxidado ya no tiene la suficiente concentración para que pueda ingresar a Krebs y por lo tanto Krebs disminuye su velocidad. ¿Sí? Por eso se dice que esta sustancia es tóxica, ¿no? Porque va a detener la formación de ATP. Detiene la cadena transportada de electrones, detiene Krebs, detiene la fosforilación oxidativa. Tenemos otros inhibidores de la cadena transportada de electrones o cadena respiratoria, ¿no? Tenemos acá el complejo 1, inhibidores, la rotenona, amital, peridicilina, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Mencionan que inhibe la transferencia electrónica desde un centro de sulfuro ferrosos a la ubiquinona. Bien, recordemos, ¿qué sucede en el complejo 1? Que viene el NADH más H y cede sus electrones al flavin mononucleótido. Hasta ahí no hay problema. Luego el flavin mononucleótido reducido cede sus electrones a las proteínas, al centro activo de las proteínas sulfuro ferrosas. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Luego, estas proteínas sulfuro ferrosas se las van a ceder a la ubiquinona para reducirla, pero ahí es donde estos inhibidores intervienen y no puede darse la transferencia de electrones. Y por lo tanto el complejo 1 queda inhibido. Pregunta, si el complejo 1 está inhibido, ¿puede formarse ATP? ¿Podrá formarse ATP? A ver, regresemos a nuestro esquema. Si este complejo 1 está inhibido, ¿puede formarse ATP? No. No a través del complejo 1, pero sí si es que el complejo 2 está libre. El complejo 2 puede reaccionar FATH2 y por lo tanto puede pasar a la coenzima Q, al complejo 3 que bombea protones, al complejo 4 que bombea protones y tiene suficiente cantidad de protones para generación de ATP. ¿Vamos a obtener la misma cantidad de ATP? No, no la misma, un poco menos, ¿sí? Porque se está inhibiendo el complejo 1. Profesora, si el complejo 1 está inhibido, entonces no habría electrones ni protones que se liberen, ¿verdad? A través del complejo 1, no, pero sí lo puede hacer a través del complejo 2. A través del complejo 2, recordemos, no hay bombeo de protones, no lo hay, pero sí hay transferencia de electrones. Al ubiquinol, luego al complejo 3, bombeo de protones, citocromo C, formación de molécula de agua, bombeo de protones, y la concentración de protones es lo suficiente para que pueda ingresar por este canal de la ATP sintasa y formar ATP. Entonces, está inhibido el complejo 1, a pesar de ello, sí se forma ATP. ¿Sí? Otro inhibidor, ¿no? El malonato, que inhibe el complejo 2. Entonces, si está inhibiendo el complejo 2, la misma pregunta. Si se inhibe el complejo, a este succinato de deshidrogenasa, ¿se puede generar ATP? ¿Esa célula puede generar ATP? Sí, sí puede. ¿Cómo? Porque el complejo 1 está activo. Si el complejo 1 está activo, bombea protón, transfiere sus electrones a la coenzima Q, esta coenzima Q lo transfiere a estos electrones y protones, ¿no? Se bombea protones, complejo 3, complejo 4 bombea protones, ¿no? Y los protones, suficiente cantidad de protones para que pueda formarse ATP. Entonces aquí no hay problema. ATP. Aquí, complejo 3. Antimicina bloquea la transferencia electrónica desde el citocromo B al citocromo C. A ver, recordemos, el complejo 3 tiene la ubiquinol, y inmediatamente bombea protón y
y libera un electroncito hacia el citocromo B. Y justo ahí es donde comienza la inhibición. Pero no para, ¿no? Esa ubiquinona nuevamente suelta un protón y suelta un electrón hacia el citocromo C1. Ahí está otra vez el inhibidor. Por lo tanto, está bloqueando todo el complejo 3. Si bloquea el complejo 3, ¿habrá formación de ATP? No, ya no. No puede haber formación de ATP. Está bloqueando esta parte, ¿no? Aquí inhibe la liberación de protones. Aquí tampoco hay liberación de protones. No hay suficiente cantidad de protones para que pueda generarse esa fuerza protón motriz. Acá, complejo 4, ¿no? Cianuro y ácido de sodio. Nuevamente dice, inhibe al citocromo oxidasa. Inhibe al citocromo oxidasa, ¿no? Esta inhibición de citocromo oxidasa lo hace a través del grupo hemo, a través del citocromo A, hemoA, perdón, ¿no? Y por lo cual no se va a dar, ¿qué cosa? Formación de moléculas de agua. No se va a dar la oxidación del oxígeno y formación de moléculas de agua, ¿sí? ¿Hay liberación de protones acá? Sí. ¿Hay liberaciones de protones acá? Sí. Pero al final, en el complejo 4, no hay liberación de protones. Todo este complejo ha sido inhibido. Puede formarse ATP, sí, pero muy poquito, ¿no? La concentración de protones acá no es lo suficiente. Se puede formar ATP, pero no es lo suficiente. Pero es muy poca proporción, ¿no? No hay mucha concentración de protones. Y acordémonos que no solamente es la concentración de protones que genera un medio ácido, ¿no? Sino también es la gradiente electroquímica que se genera en la matriz. Bien. Agentes desacoplantes. ¿Qué significa agentes desacoplantes? Hemos dicho que la membrana mitocondrial interna no es permeable a los protones. Y la única forma que esos protones regresen hacia la matriz mitocondrial es a través de esta proteína ATP sintasa. Pero estos agentes desacoplantes pueden hacer que estos protones regresen a la matriz mitocondrial a través de la misma membrana mitocondrial. Estos desacoplantes generan poros, diluyen, es como que si diluyera, generan poros en la membrana mitocondrial interna y estos protones pasan hacia la matriz mitocondrial. Si estos protones pasan a la matriz mitocondrial, ¿se puede generar ATP? No, ya no. La concentración de protones ha disminuido y por lo tanto ya no puede generarse ATP, ¿no? A que disminuye la fuerza protón motriz y por lo tanto la síntesis de ATP, ¿no? Son sustancias lipofílicas que disuelven la membrana mitocondrial y aumentan la permeabilidad de algunos iones. Y estos iones se refiere al protón. Muy bien, tenemos los agentes desacoplantes, dinitrofenol y la termogenina. El dinitrofenol es una sustancia química que antiguamente se utilizaba para adelgazar. ¿Qué sucedía? La persona consumía un carbohidrato, ya sabemos toda la ruta metabólica de los carbohidratos, tenemos que este carbohidrato se pasa por glucólisis, luego entra la mitocondria, pasa por el DOF, después del DOF pasa por Krebs, ¿no? Y la cadena transporta de electrones. Y ya en la cadena transporta de electrones se generan los protones, aquí sería el espacio intermembranoso, ¿no? Y este reactivo, esta sustancia química, diluye esa membrana mitocondrial, ¿sí? Y por ahí estarían trasladándose los protones. Eso se le dice desacoplar. Desacopla la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. Entonces, entran los protones y ya no hay suficiente fuerza protón motriz para que este ATP ASA se mueva, gire y forme ATP. Entonces, la persona podía consumir en exceso
¿Qué hemos dicho? Que cuando una persona consume en exceso y las células ya se sacian en energía, ese excedente se va a formar grasa. Pero ¿qué pasa si a pesar de que haya consumido una muy buena cantidad de carbohidratos, la célula no se sacía en energía porque se está produciendo este desacoplamiento? Entonces la célula no va a ordenar que se guarde la grasa, que se guarde el exceso como grasa. Y por lo tanto las personas adelgazan. Solo que este producto es tóxico y ya tuvieron problemas, ¿no? Por eso ya se ha retirado del mercado por completo esta sustancia que es tóxica, ya tóxica al extremo, ¿no? Que llega a generar la muerte. La otra sustancia desacoplante de forma natural es la termogenina. La termogenina es una proteína mitocondrial propia de la grasa parda, ¿no? Es UCP1. Si hay un UCP1, hay un UCP2, UCP3 que son diferentes funciones, ¿no? Termogenina, proteína mitocondrial, ¿no? Perteneciente a las grasas pardas, ¿no? La grasa como tal, ¿sí? La que conocemos, la grasa blanca, ¿sí? Tiene muy poca cantidad de mitocondrias. La grasa parda, lo contrario, ¿no? Esa gran globo de grasa ya no es tanto así, sino se forman pequeñas micelas y tienen una muy buena cantidad de mitocondrias. En esta grasa parda se encuentra esta proteína, la termogenina, que se ancla en la membrana mitocondrial interna y hace de que estos protones que se encuentran en el espacio intermembranoso pasen por este UCP1. Cuando pasan por este UCP1 se genera calor, ¿sí? Se genera calor. Ya no se va a generar ATP, sino se libera calor. Es una forma de control de temperatura corporal, ¿no? Esto es una estrategia que los animales de hibernación utilizan, porque estos animales que están saliendo de hibernación requieren que su cuerpo se caliente de forma rápida. Entonces utiliza esta termogenina, ¿no? Es una estrategia. Pero no solamente está presente en estos animales que hibernan, sino también está presente en los seres humanos. Cuando un bebito nace, ¿sí? Tiene una elevada cantidad de grasa parda, es decir, tiene esta termogenina. Por eso cuando tú cargas a un bebito, ese bebito emite bastante calor, se llena de calor. Esta grasa parda, esta termogenina, con el transcurrir del tiempo, con el crecimiento de este niño, va disminuyendo poco a poco. Un adulto puede tener grasa parda, ya no, pero puede tener una grasa beige. ¿Qué significa? Que cuando una persona hace ejercicio, es decir, es una persona deportista, hace que la grasa blanca se convierta en grasa beige. Y esta grasa beige tiene termogenina, que significa que va a liberar calor. Va a hacer este desacoplamiento y va a liberar calor. Por eso la gente que hace deporte no tiende a abrigarse mucho cuando hace frío, porque está controlando su temperatura corporal. Nosotros, bueno, aquellas personas, por ejemplo, que no hace ejercicio, bueno, no tiene esa grasa parda, pero sí controlamos la temperatura corporal. Eso lo hacemos a través de otro proceso, a través de rompimiento de ATP, a través de la tembladera. Cuando temblamos, hace frío y temblamos, escalofríos, ¿no? Entonces ahí rompemos ATP y se libera calor para regular la temperatura corporal, pero ya es otro proceso, ¿no? Bien. Este gráfico es para mostrar cómo se está dando el potencial de reducción. Siempre va de mayor a menor potencial de reducción. Nosotros acá tenemos el complejo 1, su receptor es NADH menos H, acá el complejo 2, FASH2, sus receptores, la ubiquinona, pasa ubiquinol y transfiere sus electrones hacia el complejo 3, ubiquinona, citocromo C reductasa o óxido reductasa. Luego este complejo 3 pasa un electrón por un electrón al citocromo C,
¿no? Aquí viene el ciclo Q. Ya en el citocromo C pasa en total 4 electrones y 4 protones más 2 átomos de oxígeno para formar 2 moléculas de agua, ¿no? Y sería la parte final de la oxidación de una molécula de glucosa, ¿no? Siempre va de mayor a menor potencial. Bien. Entonces, aquí en este otro esquema, vemos cómo que se está dando el catabolismo de carbohidratos, ¿no? Aquí tenemos a los glúcidos, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa, ¿no? Monosacáridos que ingresan a la vía de la glucólisis, generan 2 ATP, 2 ADH, 2 piruvato. Y este piruvato, cuando ingresa a la mitocondria, pasa por la descarboxilación oxidativa del piruvato, generando NADH y acetil-S-CoA. Igual, cuando los ácidos grasos se oxidan mediante la beta-oxidación, van a generar NADH2 y FADH2. Y esto lo van a hacer dentro de la mitocondria. Igual, los aminoácidos, cuando se oxidan, ¿sí?, van a generar acetil-S-CoA o esqueletos carbonados propios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, el glutamato cuando se desamina forma alfa-cetoglutarato, que es un esqueleto carbonado del ciclo de Krebs. Este acetil-S-CoA se ancla, se une con su transportador, el oxalacetato, y forma citrato. Y recordemos, mediante la enzima citato sintasa, que es la enzima reguladora, ¿no? Es una enzima alostérica y por lo tanto es de un solo sentido. Luego, esta citato sintasa este citrato pasa por un reacomodo de átomos mediante una conitasa y luego pasa por 2 descarboxilaciones sucesivas y al mismo tiempo generación de NADH más H en los 2 casos, en las 2 descarboxilaciones. Luego pasa por la formación del GTP y formación de un succinil-S-CoA. Luego este succinil-S-CoA pasa a succinato y ya tenemos la sexta reacción, en el cual ya tenemos el tercer estadio del ciclo de Krebs para la regeneración del transportador oxalacetato. En esa regeneración, este succinato va a pasar a fumarato, malato y oxalacetato, generando FADH2 y NADH. En total, en el ciclo de Krebs se ha generado 3 NADH más H, un FADH2, un GTP, 2 CO2. Listo. Los equivalentes reductores se irán a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, de mayor a menor potencial. ¿Para qué? Para generar un gradiente electroquímico en la matriz mitocondrial y un pH ácido en el espacio intermembranoso. Al mismo tiempo se va a reducir este oxígeno y se va a formar molécula de agua. Y ya en la fosforilación oxidativa se va a generar ATP mediante la enzima ATP sintasa. Bien, ese sería el panorama general. Y aquí vemos cómo se va a dar la regulación, el balance energético. Bien, tenemos acá la glucosa. Esta glucosa va a pasar a piruvato y va a generar 2 ATP y 2 H más H. El NADH más H habíamos dicho que tiene mayor potencial de reducción y por lo tanto una mayor generación de ATP. Aquí tenemos la equivalencia. Una H genera 2.5 de ATP. Luego, este piruvato va a pasar por el 2, luego este NADH más H, ¿sí? Este NADH más H tiene esta equivalencia, sí, pero acuérdate, esto está generado en el citosol y para que se reduzca completo, para que forme ATP, tiene que ingresar a la mitocondria. Este H más H puede ingresar a la mitocondria a través de lanzaderas mitocondriales. Y estas lanzaderas mitocondriales son diferentes en cada tejido. Si estuviésemos en el hepatocito
célula del hígado, entonces su lanzadera sería malato aspartato. Entonces, el receptor de electrones y protones de estos dos NADH más H sería otro NADH más H. ¿Sí? Y por lo tanto estaría generando 2.5 ATP. Como son 2, se multiplica por 2 y tendríamos 5 ATP más 2 ATP, en total tendríamos 7 ATP generados en el hepatocito. Bien, continuamos. Tenemos dos piruvatos. Estos dos piruvatos pasan a la descarboxilación oxidativa generando NADH. Como son dos piruvatos, dos NADH y dos acetil-CoA. NADH representa 2.5 y por lo tanto tenemos 5 ATP. ¿Requirió alguna lanzadera? No. ¿Por qué? Porque esta reacción se está haciendo dentro de la mitocondria. Listo. Ahora, este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y genera en total 3 NADH más H, un FADH2, un GTP. Un acetil-CoA. ¿Te acuerdas que te dije? Acuérdate, un acetil-CoA. ¿Cuántos ATP genera? 10 ATP. Pero no son uno, son dos. Por una mol de glucosa se generan 2 acetil-CoA. Por lo tanto, sería 20 ATP. Muy bien. Entonces ya tenemos la cantidad de ATP generada en cada proceso y decimos, si esta célula es un hepatocito, célula del hígado, ¿cuántos ATP se genera a partir de una mol de glucosa? Listo. Y por una mol de glucosa se genera 7, 5, 12 más 20, 32. 32 ATP. Si esta célula fuese un miocito, célula del tejido muscular, ¿cuántos ATP se genera por una mol de glucosa? Ah, ya, es un miocito, entonces su lanzadera es un malato aspartato, es un glicerol fosfato, y el aceptor de electrones y protones de este NADH, producto de la glucólisis, sería un FADH2. Y por lo tanto su equivalencia sería 1.5 y por lo tanto la totalidad de ATP generados serían 30 ATP. Serían solo 30 ATP. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes, cómo se va a hacer el balance? Ahora, si yo digo, ¿cuántos ATP se generan a partir de una molécula de piruvato? ¿Yo qué hago? Hay una molécula de piruvato, una. Listo. Acá se generó un NADH más H, es decir, solo 2,5 ATP. Luego un acetil-CoA ingresó y generó 10 ATP. Ya. Entonces, una mol de piruvato en la mitocondria está generando 12,5 ATP. ¿Sí? Bien. Preguntas, jóvenes. Disculpe, ¿cuánto dijo, profesora? La última parte. Sí, por favor. La pregunta era, ¿cuántos ATP se genera a partir de una molécula de piruvato? Una molécula de piruvato. Entonces, ¿yo qué hago? A través de una molécula de piruvato genera un NADH más H. Y un NADH más H tiene una equivalencia de 2.5. Así solamente se genera en este proceso 2,5 ATP. Un acetil-CoA ingresa a Krebs y generó 10 ATP. 10 más 2,5, 12,5. Se generó 12,5 ATP cuando se oxida una molécula de piruvato. ¿Sí? Voy a preguntar cuál es la lanzadera acá. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque este piruvato ya se encuentra dentro de la mitocondria. ¿Sí? ¿Entendió la idea? Sí. Ok. Entonces yo puedo preguntar a partir de cualquier intermediario metabólico que ustedes me hagan el cálculo de cuántos ATP se están generando. Bien. ¿Preguntas, chicos? Bien. Con esta clase
estaríamos concluyendo con esta segunda parte y estarían listos para dar su examen. Pero no podemos dar el examen porque todavía lamentablemente seguimos en huelga, ¿no? Ayer se supone que iba a haber una respuesta y lamentablemente no se han puesto de acuerdo. Me están comunicando que el viernes va a haber una marcha y bueno, se espera de que todos apoyen, ¿no? Para que nos hagan caso. Pero bueno, les estaré informando. Si tienen alguna consulta, por favor, a través de su delegado o escriben al correo directamente. Pero me colocan como asunto bioquímica, no procedimiento. Profesora, Perdón, dime. sí, una consulta con respecto al examen. ¿Qué temas estarían, pues, viniendo? Está buenísimo, todo lo que me problema hasta este punto de acá. Pero como te digo, no se puede dar porque, bueno, no estamos en huelga, ¿no? Estoy tratando de avanzar porque nosotros estamos bastante retrasados por lo que yo estaba enferma, ¿no? Pero aquí ya no se puede avanzar, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, entonces aquí nos quedamos. Si tienen alguna consulta, pregunta, ya saben, lo hacen a través de su delegado o me escriben al correo. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora.